Seguimos compartiendo con ustedes la mañana del 11. Pasaron 43 minutos de las 11 de la mañana. Yo hago así, no es que tenga una miniatura acá ni un reloj en la mesa de luz. Simplemente estoy mirando este monitor que lo tengo cerquita, tengo los números cerca. Nos acompaña el economista Mauro Mendiburu. Como ustedes saben, él fue director general de Hacienda en el primer gobierno de Óscar de los Santos. Y bueno, hoy está dedicado a la actividad profesional, a la actividad docente. Mendiburu, bienvenido. Gracias por la invitación, Marcelo. Como siempre, un gusto venir acá. Muchísimas gracias. Bueno, la economía en tiempos de pandemia, hemos titulado este espacio. Se ha hablado mucho, pero me parece que todavía quedan cosas por analizar de cuáles son las consecuencias reales, que para muchos son peores las económicas que las sanitarias. O sea, lo que está dejando el COVID como tal, de tanta persona fallecida y personas en cuarentena, es el tema económico. La gente que ha perdido el trabajo, empresas que han debido cerrar, economías que se han deteriorado, proyecciones de crecimiento que se han desbarrancado, déficit, que son los números que ningún gobierno quiere, en aumento. O sea que la distorsión económica seguramente tiene consecuencias peores que lo que es el COVID en sí. Sí, definitivamente esa es la realidad y además en el tiempo. O sea, el COVID tarde o temprano se va a ir, pero las consecuencias en la economía van a ser mucho más duraderas. Eso más o menos es el consenso a nivel de la economía, de los economistas a nivel mundial. O sea que aparecerá la vacuna, no sé si el 2020 o 2021, hablan del 2021, o sea que 2022, perdón, sí. Imaginémonos todo el 2021 en las condiciones en las que estamos cuidándonos, pero mientras la erosión que están sufriendo las economías, después para levantarlas, ¿cómo se va a hacer? Y ahí va a depender un poco de lo que haga cada gobierno. Es un poco el razonamiento es qué tanta política expansiva pueden realizar los distintos gobiernos para volver a Fojas 2019. Ese es el principal objetivo. Y a partir de ahí, ¿de qué manera dejamos que la economía vuelva a crecer como crecía anteriormente? Que tampoco venía creciendo mucho, teníamos una cantidad de problemas. Pero bueno, eso, aún con todos los problemas, era preferible a lo que estamos viviendo hoy. Va a depender de qué políticas aplique cada gobierno, con qué intensidad. Y ahí sí tenemos discusiones. Hay quien dice tienen que ser fuertes y después bajarlas, otros que dicen, bueno, mantengámoslas a determinado nivel durante varios años. Lo que sí está claro es que sin ayuda de gobierno y más que nada de los organismos internacionales, esto va a ser muy difícil. En su mirada, tratando de despojarse de una ideología política y tratando de ser lo más objetivo posible, el impacto, la fuerza de esta pandemia, las consecuencias, sobre todo en el ámbito económico, laboral, social, por qué no decirlo, ¿no se lleva puesto aquello de izquierda, derecha, izquierda? Definitivamente. La economía es así, Marcelo, o sea, uno podrá tener una visión que apoyar más a un sector que al otro, pero a nivel macroeconómico, los shocks les pegan a todos los gobiernos, cualquiera sea la ideología que tienen. Y en este momento afectó tanto a Estados Unidos como, no sé, a Cuba, por decir dos países con ideologías totalmente distintas. En el caso, bueno, por supuesto, Uruguay, recién estaba el arquitecto Schiacchio y ponía un ejemplo de lo que decía Enrique Iglesias, ¿no? De que nosotros, el Uruguay, transita por una senda de 1,5 metros, rodeada de dos muros enormes, uno decide si rasparse contra la derecha o contra la izquierda, pero por ahí es por donde transcurre el Uruguay. Y tenemos dos muros, utilizando esa metáfora, que están on fire, ¿no? Están al rojo vivo en materia sanitaria y en materia económica también. ¿Cómo hace Uruguay para mantenerse por la línea del medio, donde la autonomía que tiene el Uruguay es bastante limitada desde todo punto de vista? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la mejor receta? Y tú hablas de Brasil y de Argentina concretamente. Sí, claro. Y con mucho diálogo y justamente despojándonos de las ideologías. O sea, alguien en alguna oportunidad, yo no recuerdo mal, era el ex canciller de la década del 90, bueno, no recuerdo su apellido, él decía que las relaciones internacionales... ¿Del gobierno de la calle Del Pou? gobierno del gobierno, creo Herrera. Que fue el posterior. Después de la calle Herrera estuvo Sanguinetti. El gobierno de Sanguinetti, sí, el canciller que hubo ahí, decía un poco que las relaciones internacionales tienen que tener, no tienen que tener motivación filosófica, y estamos totalmente de acuerdo. Y en el caso de Argentina y Brasil tenemos dos posturas completamente distintas, económicamente muy distintas, porque el peronismo es encerrarse y tratar de desarrollar la industria local, y el gobierno de Guedes, que es el ministro de Hacienda de Brasil, es exactamente liberal, todo lo contrario. Bueno, con mucho diálogo y con mucha cintura y sin molestarlos, ¿verdad? Ese es un poco el razonamiento que tiene que tener Uruguay. Y también para afuera, yo veía que va a haber diálogo, hay diálogo entre el presidente Lacalle y el premier chino, fantástico, y también con Donald Trump, y así tiene que ser. Y esa es la clave.
mantenerse justamente como Enrique Iglesias cuando fue canciller lo hizo brillantemente. Si uno lo miraba de afuera decía, tiene buenas relaciones con todo el mundo. ¿Cuál es la ideología de Enrique Iglesias? La menor idea, porque tiene buenas relaciones con todo el mundo. Así tiene que ser el canciller. Y el actual canciller, Bustillo, lo conocemos personalmente porque cuando estuvo en España él tuvo una actividad muy importante y después en Buenos Aires tuvo una tarea difícil también y se ha logrado mantener, por más que sabemos cuál es su filosofía política, se ha logrado mantener bastante ecuánime a nivel internacional. Así tiene que ser el canciller. Él lo ha dicho, no se lleva bien con todos, porque incluso, bueno, ha sido designado representante diplomático en gobiernos del Frente Amplio y ahora fue llamado, sin dudar un segundo, para también cubrir un lugar en un momento caliente, un lugar importante por el gobierno de la coalición multicolor. Exacto. El Banco Central hizo una proyección hace poco menos de 2 meses de que la actividad va a alcanzar los niveles prepandemia sobre inicios del 2021. No lo dijo en marzo, lo dijo hace un mes y medio, en julio lo dijo. ¿Usted cree que esto coincide con esta proyección del Banco Central? No, yo no coincido, ojalá sea así. Yo creo que va a llevar más tiempo a menos que se haga un impulso económico de parte del gobierno muy superior al que hemos visto hasta este momento. No dan los números, a ver, me parece muy bien ser optimista, pero las proyecciones que estamos viendo daría la impresión que la recuperación va a ser menos lenta de lo que prevé el Banco Central. Esa es la cruel realidad. Y de hecho, en estos días vamos a ver, ya la ministra lo anunció, ¿verdad? La caída del segundo trimestre va a estar en línea con la caída fuerte que tuvieron, lo hablábamos recién, tú hacías referencia, Brasil y Argentina, o sea, alrededor de un 10% del producto, o sea, la caída más importante desde hace muchos años, desde prácticamente todos los registros que hemos tenido. No hay que asustarse en el sentido de que Estados Unidos en el segundo trimestre también cayó como no había caído nunca en la historia, desde la década del 30. O sea, no es que Uruguay esté despegado del resto del mundo. Por consiguiente, pensamos que vamos a tener una trayectoria parecida a la de otros países y en ese sentido va a haber que esperar un poquito más de la manera que estamos viendo la recuperación económica para alcanzar los niveles del año pasado. Usted menciona a Estados Unidos, un país que es capaz de crear 1 millón de puestos de trabajo en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Sí. O sea, que tiene recursos y espalda como para tratar de capear determinadas temporales y aún así esta situación le ha destruido los números, ¿no? Hoy se publicó, antes de venir acá lo estaba leyendo, estaba conectado con Estados Unidos, estábamos viendo que 850.000 personas solicitaron seguro de desempleo la semana pasada, nuevos. O sea, no es alguien que ya venía, no, 850.000 personas, lo cual marca Normalmente en Estados Unidos el número en épocas, era Trump antes de la pandemia, eran 120.000 la cantidad de personas. Estamos hablando de casi 8 veces más, 7 veces más. Y es un país rico, ¿verdad? Un país rico, un país con 330 millones de habitantes, la economía más poderosa del mundo. Exacto. Digo, tiene una cantidad de ventajas que dirían, bueno, este tigre con esas cartas no puede perder. Y sin embargo, le ha movido los cimientos, ¿no? Totalmente. Mendiburo, acá en Uruguay también el gobierno actual ha trazado una proyección de crecimiento, también ha trazado una proyección de corrección del déficit. ¿Coincide con esos números que mostró Arbeleche hace una semana? Están dentro del proyecto de presupuesto, en las primeras páginas donde habla del panorama local, perspectiva, etcétera, están perfectamente concentrados ahí todos estos datos. Se basan en 2 temas que también a mí me dejan un poco, no sé, en duda para ver si se van a cumplir o no. En primer lugar, que el crecimiento económico que va a tener el Uruguay el año que viene, un poco en línea con lo que hablábamos recién, prácticamente va a recuperar toda la caída de este año. Y cuando uno observa cuál va a ser la válvula de escape, lo mencionan por el lado de las exportaciones. Como que nuestras exportaciones van a arrastrar al resto de la economía. Ahí es donde me quedan algunas dudas, porque cuando uno empieza a analizar los informes de la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario en estos días también ha estado mencionando qué perspectivas pueden tener los distintos sectores económicos a nivel internacional, muestran que en realidad la tendencia que habría el año que viene es bastante lógico. Los humanos los hacemos
tratar de encerrarnos cuando vemos que hay un problema económico. Ha ocurrido en otros momentos. En la década del 30 pasó lo mismo, una recesión fuerte, los países tendieron a decir, bueno, vamos a tratar de sálvese quien pueda. Primero Pero yo... pasa en casa, lo hacemos en Lo casa, hacemos ¿no? todos, ¿verdad? Entonces parece poco probable que las exportaciones crezcan tanto el año que viene y arrastren a la economía y hagan picar en forma de V, como ha dicho la ministra, el próximo año. Daría la impresión que eso, si ocurre, ocurriría con más periodos de tiempo, o sea, más retardadamente, no tan rápidamente, salvo que haya algún acuerdo muy particular, pero es difícil. Es más, la reacción que tuvo, por ejemplo, Inglaterra en estos días, Gran Bretaña, otra vez volviendo a aquello del Brexit, daría la impresión que está en la misma sintonía de encerremos, ¿no? Vemos cómo salimos y después empezamos a hablar con los demás. Aquello del acuerdo Mercosur, Unión Europea, se pone también en el limbo. Entonces, ese supuesto me parece un poco probable de que ocurra. Ojalá, ¿no? Que veamos el año que viene esa realidad. Yo no la veo, honestamente. Uno solo piensa en la cantidad de fuentes de trabajo que se han perdido, la cantidad de medianas, pequeñas y microempresas que han cerrado, muchas de ellas que no pueden volver. Exacto. Porque no les da para volver. Y dice, bueno, entonces para inicios del 2021, es la proyección del BCU, aparece como muy difícil decir, por más que las exportaciones arrastren y nos hagan recuperar el año que viene las pérdidas de este año, que parecería difícil, pero supongamos que sucede, que hay mercados en el mundo que dicen queremos los productos de Uruguay, que Uruguay coloque el 100% de las exportaciones y produzca más y coloque más, igual así, solo con ese rubro recuperar los números parece difícil con el contexto laboral y empresarial que queda, un contexto muy deprimido, ¿no? Y te diré una cosa que es una mala noticia para nuestro departamento que está contemplado en esa exposición de motivos del presupuesto, que no nos olvidemos que esta pandemia arrancó en marzo. A nosotros nos pegó bien en marzo, o sea, exportaciones de carne ya se empezaban a ver en febrero los primeros golpes, pero a lo que es la exportación de servicios, el turismo fundamentalmente, la temporada, por más que no fue buena, hay que reconocerlo, los números dan que el gasto bajó. Fue mejor de lo que se pensaba. Y mucho mejor que si la pandemia hubiera arrancado en enero, imagínate. Claro. Entonces, el impacto que vamos a tener en el turismo este año con respecto al del año pasado, se va a notar y eso también se va a reflejar dentro de los valores del Producto Interno Bruto de la economía uruguaya. O sea, ese impacto todavía no lo vimos en el rubro mayor, que es el turismo de verano. Y esto, digo, la temporada está hipotecada en función de la apertura o no de fronteras, de la situación sanitaria, porque además esto es dinámico, de repente nos vamos a dormir con una situación controlada, nos despertamos con una situación en alerta o con una pradera prendida a fuego y decimos, bueno, nuestros principales emisores de turistas están en una situación muy crítica. Totalmente. ¿Queremos abrir la frontera o preferimos buscarle la vuelta por otro lado de facilitar y dinamizar el turismo interno y mantener un estatus sanitario? Es un dilema bravo, ¿no? Sí, el desarrollo del turismo interno me parece muy adecuado, de hecho con las fronteras cerradas hasta ayuda, pero comprendamos que el turismo es el sector a nivel mundial. Yo te comentaba, uno lee el informe de la OMC y le dan ganas de llorar, ¿verdad? Porque es terrible, claro, es el sector que más impactado va a estar por el COVID, por obvios motivos. En otros países ya se está viendo y en nuestro país se va a ver con el impacto más fuerte. Lo hemos visto algo fuera de temporada en las termas, pero lo vamos a ver también en la temporada nuestra de verano. Va a haber que agudizar muchísimo el ingenio, definitivamente, pero reconozcamos que estamos en el peor lugar, en el peor momento. Esa es la verdad. Y el impacto va a existir. No es Vamos a ver cómo lo podemos paliar. Porque acá me parece, Marcelo, que tenemos que acostumbrarnos a convivir con esto y establecer algunas líneas. Como toda crisis hay oportunidades, ¿verdad? Y verlo como una oportunidad a esto. O sea, convivamos con esto y resolvamos algunos problemas históricos que tienen, por ejemplo, las empresas turísticas. Sí, que están duramente golpeadas y Totalmente. son de las que están todo el tiempo pidiendo auxilio. Recién leíamos declaraciones de Danilo Astori, ex ministro de Economía, entre otros cargos, y decía que se viene un descontento social muy grande, como que está haciendo un anuncio sombrío para de alguna manera generar esa incertidumbre en la gente, que genera un temor de decir, uy, descontento social, ¿esto qué consecuencias tendrá? ¿Qué opina de esas declaraciones? Creo que él, no escuché las declaraciones de Astori, creo que él se refiere a lo que los impactos del presupuesto, me imagino que estaría hablando de eso, donde el propio presupuesto está previendo o conduciendo a una reducción del salario real del sector público, o sea, de los trabajadores públicos.
También se entrelee a partir de las políticas que hemos escuchado del Ministerio de Trabajo y que habría un reacomodamiento de los salarios del sector privado, reacomodamiento por no decir también una rebaja del salario real. Esto arrastra también a las pasividades y todo esto en definitiva es como andar en el auto con el freno de mano puesto, ¿no? Entonces, trato de acelerar, pero como que algo me está frenando. Si genera o no desconcierto social o disgusto social, y bueno, es factible que sí, a nadie le gusta que su ingreso sea reducido, aunque sea en términos reales. Estamos hablando siempre de no rebajas nominales, esperemos que no, sino reales. Yo espero que no pase eso, o sea, esperemos que podamos aprovechar esta crisis como una oportunidad para, repito, resolver viejos problemas que tenemos y limpiar algunos líos que hace años la economía uruguaya tiene y de una vez por todas que cualquiera que quiera producir algo encuentre facilidades. Encontremos en este momento, ya que tenemos tantas complicaciones, bueno, facilidades para que las empresas puedan trabajar tranquilamente. Nosotros decíamos más temprano, es muy difícil que los dirigentes políticos reconozcan las cosas buenas que hace el partido opositor o el dirigente opositor. Yo voy a decir, bueno, Mauro Mendiburu cuando fue intendente, estoy hablando en sentido figurado, y yo candidato a intendente, bueno, Mauro Mendiburu no brindó la seguridad a Maldonado que tenía que haber brindado. Y no voy a decir, Mauro Mendiburu gestionó muy bien los centros comunales, o Mauro Mendiburu gestionó muy bien los números de la intendencia. Yo voy a tratar de buscar los defectos, ¿no? Entonces, se genera un ataque permanente hacia lo que hace el otro. Siempre los gobernantes tienen algo que criticar de los anteriores, el oficialismo de la oposición y viceversa. Y en esto el presupuesto también, ¿no? Hay una imagen como que, bueno, es un presupuesto regresivo, un presupuesto que recorta, un presupuesto que hace perder un montón de cosas. Se utilizan adjetivos como ahorro, recorte, despilfarro, reasignación. ¿Usted ve que es un presupuesto que recorta o es un presupuesto que de repente, si estábamos gastando de más en brindar este servicio que necesita tanto dinero y gastábamos más, bueno, ese plus que se gastaba inútilmente en algo que ya estaba atendido, vamos a reasignarlo acá, que está flaco? Esa reasignación, hay veces que se tilda de recorte, lisa y llanamente. ¿Sabes lo que pasa, Marcelo, con eso? Eliminando el hecho político, que tú lo comentas y es tan cierto, en todos lados pasa. El otro es como un choque, ¿no? De autos. El otro es el que tiene la culpa y yo soy el que tengo la verdad. Exactamente. Bueno, sacando eso, a nivel presupuestal tú vas a encontrar, depende de dónde estés ubicado, si se trata de recorte o de reasignación. Ahí está el problema. ¿Quién tiene la verdad? Y bueno, va a pasar como en el choque. Le preguntamos a los dos y los dos te van a decir, no, él estaba gastando mal y a mí me faltaba, y este va a decir, no, es exactamente todo lo contrario. Es muy difícil la tarea del ordenador del gasto y del ministra de Economía. Yo le deseo lo mejor, está en un cargo horrible. También tenía un cargo horrible el contador Astori en su momento. Porque pero el lo ministro, eligieron ellos, bueno, o sea, nadie los obligó. Les encanta. O por sea, eso, el que quiere pecado que se moje. El problema es que es un lugar bastante ingrato porque siempre hay alguien que está desconforme. Aún en la mejor de las situaciones, es difícil encontrar un ministro de Economía en algún lugar del mundo que diga, no, la verdad que todo el país lo abraza. No, alguno le dice, a mí me cobraste más impuestos. Ah, no, pero mirá que la economía creció como nunca y bueno, sí, pero a mí me cobraste más impuestos. Entonces es muy difícil. Y nunca vas a encontrar un consenso, una unanimidad de criterios en base a eso. En este presupuesto, y hay gente que te va a decir, mirá, sí, a mí me van a recortar y yo no estoy de acuerdo, y hay otro que a mí me están reasignando y entonces yo sí, vas a encontrar todas esas situaciones. Ahora, por ejemplo, se está diciendo de que el sueldo de los presidentes de los entes autónomos va a aumentar. Entonces tú le preguntas a alguno de ellos, te va a decir, este presupuesto está realmente reconociendo la gran tarea que estamos haciendo nosotros. Ya que toca el tema, ¿qué le parece el criterio? Primero que el presidente de la República dijo se tratará de 15 personas, porque uno imagina, el aumento de los sueldos a los presidentes de los entes, y nos imaginamos una cantidad de gente y una fortuna de dinero, dice el presidente que son 15 nada más. ¿Qué opina usted del argumento que se da para justificar ese aumento? Nadie trabaja en esos puestos por el salario. Eso es una realidad. Técnicamente tendrías que pagarle muchísimo más que este aumento para atraer, no sé, a un director, un gerente de alguna institución privada, porque eso es lo que muchas veces la gente no entiende. La función pública
no es, sí, trabajo 5 años y gano muy bien. No, bueno, hay mucha gente que en realidad deja los mejores 5 años de su vida y después no puede volver al sector privado, porque tengo que arrancar de cero a los 60 años. ¿Quién me contrata? Pasa mucho con los diputados. Los diputados ganan mucho, sí, son unos acomodados. Pero dejan, o deberían, por lo menos muchos de ellos, dejan toda la actividad de ellos. ¿Y cómo arranco a los 65 años de cero? Bueno, hay diputados mucho más jóvenes, no Sí, es tanto el tema de la edad, sino que durante 5 años o 10 años dejan toda su actividad para dedicarse a la actividad parlamentaria. Entonces coincide con el argumento de que ustedes de la órbita privada, a usted lo han contratado por sus conocimientos de economía, etcétera, y pero no por el sueldo. Usted ocupó un cargo público y de repente venían a contratarlo para hacer una consultoría externa, incluso para otro país, y le pagan 10 veces más. Exactamente. Entonces no hay sueldo suficiente como para evitar. O sea, el argumento de que le voy a pagar el doble para sacarlo del sector privado no es un argumento válido. No lo van a hacer por eso. El argumento de, bueno, entonces vamos a pagar un sueldo mínimo. Para que no se lo vengan a tentar, ¿no? Para que no venga el ámbito privado y se lo lleve, para tener a alguien a full. Pasa eso. No pasa eso. No te va a pasar. Está la diferencia salarial, que eso no te va a ocurrir nunca. Pagarle, el otro extremo, pagarle un salario mínimo, bueno, es una falta de respeto. Obviamente. Tampoco le vamos por más, que el salario mínimo lo cobran mucha gente. Hablamos de gente está bien. Muy formada. Muy formada, que tiene una carrera terminada y varios posgrados y una gente que tiene un conocimiento que vale mucho dinero. Exacto. El conocimiento. Nunca le vas a poder pagar algo para que no opte por el sector privado ante la situación entre uno y otro. Ni que te agrego toda la responsabilidad que termina teniendo dentro del sector público y que después puede ser, por ejemplo, golpeado políticamente y tener que ir a declarar a un juzgado por algo que hizo de la mejor de las buenas fe. Y bueno, en el sector privado yo hubiese hecho esto, sí, pero acá es el sector público, entonces te olvidaste de esta regla, anda ante un juez a decir que en realidad quisiste hacer tal cosa y no la otra. Nadie lo va a hacer por dinero a eso, definitivamente. Entonces ese argumento no es válido. Y políticamente yo creo que ha sido un error en este momento porque está dando que hablar este tema, por más poco dinero que sea, hubiese sido un saludo a la patria, a la bandera, como se dice, y un buen gesto de decir, bueno, dejémoslo para otro año cuando la economía empiece a recuperarse. Es lo que se cuestiona, ¿no? El sentido de la oportunidad. La oportunidad. Que se puede justificar el argumento que se da, pero no ahora. Cuando hay todos los días mucha gente que está quedando por el camino sin trabajo. Exacto. Y con una incertidumbre que no sabe qué le va a dar de comer a la familia, ¿no? Encontrarse con una noticia es un choque, un impacto que genera mucho más ruido. Mendiburu, le quiero agradecer especialmente el habernos acompañado esta mañana. Vos sabés que siempre es un placer venir, siempre me siento cómodo, así que a las órdenes siempre. Muchísimas gracias, hasta pronto. Hacemos una pausa y ya regresamos junto a ustedes.